El desfiladero del diablo. La vida de un inmigrante está tejida con hilos de coraje y despedidas. Para muchos, como yo, Eduardo, dejar atrás la tierra natal es una decisión cargada de nostalgia y una dosis sobria de realidad. Abandonar Venezuela fue una elección dictada no por el deseo, sino por la necesidad, buscando seguridad y oportunidades que se habían evaporado en el aire caliente de mi ciudad natal, Caracas. Aterrizar en Marruecos fue como comenzar en otro mundo. Aquí, cada amanecer trae consigo el desafío de nuevas costumbres, un nuevo idioma y la constante lucha por establecerme en un país que me era ajeno en casi todos los sentidos. Los primeros años fueron una mezcla de trabajos ocasionales y el aprendizaje del árabe y el francés, siempre con el sonido de la música de mi hogar resonando en mis oídos, un dulce pero doloroso recordatorio de lo que había dejado atrás. Con el tiempo, me hice camino en el único oficio que parecía ofrecerme la libertad que anhelaba, ser trailero. En la carretera, las distancias entre mi pasado y mi presente parecían acortarse. Con cada entrega, con cada nuevo destino, recuperaba un sentido de propósito y autonomía, pero incluso en la vastedad de la carretera nunca pude escapar completamente de las raíces que tiraban de mí hacia el suelo que una vez caminé. Nunca en mis más agitados pensamientos imaginé que un viaje cotidiano, cruzando de un extremo a otro de Marruecos, se transformaría en la entrada más escalofriante y perturbadora de mi diario personal. Llevo más de una década dedicándome al oficio de trailero, recorriendo incansablemente carreteras, conociendo una multitud de paisajes y enfrentándome a incontables desafíos. Sin embargo, a pesar de mi experiencia y de haber navegado por situaciones complicadas en el pasado, debo confesar que nada, absolutamente nada en mis largos años tras el volante, me había preparado para el terror y las pruebas sobrenaturales que me esperaban en aquel lugar maldito, conocido como el desfiladero del diablo. Era un nombre que había escuchado murmurar entre otros conductores, con una mezcla de respeto y miedo, pero nunca lo había tomado en serio hasta que mis propios ojos vieron y mi cuerpo sintió el frío abrazo de sus sombras. Era un día aparentemente normal, cuando recibí el encargo de llevar un cargamento desde Casablanca hasta un pequeño pueblo en las montañas del Atlas. La ruta más rápida atravesaba un área que los locales llamaban el desfiladero del diablo, un lugar que, según las historias, estaba maldito por antiguas leyendas y tragedias no contadas. Al principio no le di mucha importancia a las advertencias. Después de todo, había conducido por sitios supuestamente embrujados sin más problemas que los fabricados por mi propia imaginación. Pero conforme me acercaba al desfiladero, el ambiente comenzó a cambiar. El cielo se tornó de un gris plomizo y un viento helado comenzó a soplar, como si el propio clima quisiera advertirme de no seguir adelante. Al entrar al desfiladero, lo primero que noté fue el silencio, un silencio profundo, casi palpable, que parecía absorber hasta el mínimo sonido. Las formaciones rocosas a ambos lados de la carretera se erguían como gigantes petrificados, y mientras avanzaba, no podía sacudirme la sensación de que me observaban con una intensidad malévola. No había recorrido ni la mitad del desfiladero cuando ocurrió algo inexplicable, algo que desafió toda lógica y razón. A mi alrededor, las inmensas rocas, que hasta entonces parecían eternas y estáticas, comenzaron a moverse de manera ligera. Inicialmente atribuí este fenómeno a un truco de mi mente, quizás un espejismo provocado por el cansancio acumulado de horas de conducción y la inquietante soledad que reinaba en aquel camino aislado. Sin embargo, mi escepticismo se desvaneció rápidamente cuando presencié cómo una enorme roca, que había estado firmemente anclada en la ladera de la montaña, comenzó a rodar lentamente hacia la carretera con un estruendo sordo y ominoso, bloqueando mi paso por completo. En ese momento sentí mucha inquietud y la realidad de mi situación se hizo palpable.
Estaba presenciando algo totalmente anormal y potencialmente peligroso. Mi corazón latía con fuerza, mientras observaba cómo el paisaje que me rodeaba cobraba una vida extraña y desconcertante. Era evidente que las fuerzas en juego en el desfiladero del diablo eran de una naturaleza que nunca antes había enfrentado. Detuve el camión con un tirón firme del freno, mientras mi corazón palpitaba descontroladamente en mi pecho. A medida que el vehículo se detenía, el hablar de las advertencias de los locales se repetía con insistencia en mi mente, recordándome las inquietantes sugerencias de que evitara este lugar a toda costa. A pesar de la ansiedad creciente, decidí que debía salir del camión para evaluar personalmente la situación y explorar cualquier posibilidad de despejar la ruta. Al abrir la puerta del vehículo, un viento frío me golpeó el rostro, llevando consigo un silencio anormal que parecía cubrir el desfiladero como un manto. Fue en ese preciso instante, mientras mis pies tocaban el suelo pedregoso y mis ojos escudriñaban las sombrías formaciones rocosas, cuando las escuché por primera vez. Las voces no eran estruendosas ni llenas de eco, pero eran inequívocamente claras, cargadas de una urgencia que me hizo estremecer. Sus tonos temblorosos se entrelazaban con el viento, murmurando con una intensidad que no admitía ignorancia. «Vuelve», decían con un sonido penetrante. «No perteneces a este lugar». Cada palabra parecía arrastrarse sobre mi piel, dejando una huella de temor helado que me instaba a reconsiderar cada paso que había dado hacia ese desfiladero maldito. El miedo comenzó a apoderarse de mí de manera abrumadora, envolviéndome con una intensidad que hacía difícil incluso mantenerme de pie. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que retroceder no era una opción viable. Tenía un compromiso profesional que cumplir, y mi ética laboral me impulsaba a enfrentar lo desconocido, a pesar del terror que me consumía. Con un esfuerzo considerable, me armé de valor y comencé a mover algunas de las piedras más pequeñas que obstaculizaban el camino. Mis manos temblaban y mi respiración se hacía cada vez más pesada a medida que trabajaba para abrir un paso lo suficientemente ancho para que el camión pudiera avanzar. Cuando finalmente regresé al camión, agotado pero determinado, noté que las voces que había escuchado antes no solo persistían, sino que se habían intensificado. Era como si un coro de almas desesperadas y angustiadas se hubiera formado alrededor mío, aumentando su volumen hasta convertirse en un grito ensordecedor. «¡Detente!», clamaban con una fuerza que parecía sacudir el aire mismo. Cada palabra se escuchaba con una desesperación palpable, como si intentaran comunicar una advertencia de peligros inminentes que yo, en mi obstinación, estaba ignorando. El sonido de sus voces se mezclaba con el viento, creando una sinfonía de advertencias que hacía eco en el desfiladero, cada nota impregnada de un miedo que intentaba disuadirme de continuar mi viaje. A pesar de todo, puse en marcha el motor, decidido a enfrentar lo que fuera que me esperaba en la oscuridad del desfiladero del diablo. Decidido a dejar atrás las advertencias y las voces que clamaban por mi retirada, coloqué mis manos firmemente en el volante y presioné el acelerador con determinación. El camión, pesado y robusto, avanzó con dificultad por el estrecho sendero que había logrado despejar entre las enormes piedras. A cada metro que el vehículo se adentraba más en el desfiladero, las imponentes formaciones rocosas a ambos lados de la carretera parecían moverse sutilmente, estrechándose como si quisieran fusionarse y atraparme en una prisión de piedra. Esta sensación era aterradora, dándome la impresión de que las rocas tenían voluntad propia y estaban decididas a detener mi paso. Mientras tanto, el viento en el desfiladero se volvía cada vez más violento, azotando mi camión con ráfagas que hacían vibrar los espejos y chillar las juntas del vehículo.
Con cada ráfaga, un coro de voces llenas de angustia se intensificaba, como si el viento mismo estuviera cargado con el dolor y el sufrimiento de almas perdidas en ese lugar maldito. Estas voces se entremezclaban con el rugido del motor y el crujir de las rocas, creando una atmósfera casi sobrenatural que hacía aún más difícil concentrarme en la tarea de conducir. A pesar del miedo que me invadía y de las condiciones adversas, mi voluntad se mantuvo firme. Sabía que debía seguir adelante, enfrentando lo desconocido que aguardaba en cada curva del camino, luchando contra la creciente sensación de claustrofobia provocada por las paredes de roca que parecían cerrarse sobre mí. La lucha entre el instinto de supervivencia y la necesidad de cumplir con mi deber era palpable en el aire frío y tempestuoso del desfiladero. Finalmente, justo cuando mi resistencia estaba a punto de ceder bajo el peso abrumador del miedo y la tensión, el desfiladero comenzó a mostrar signos de apertura. Poco a poco, las imponentes paredes de roca que parecían a punto de cerrarse sobre mí se replegaron, dejando espacio para un paisaje más abierto y menos amenazante. El cielo, que hasta ese momento había estado cubierto por nubes grises y ominosas, se despejó de repente, revelando un azul brillante y tranquilizador que contrastaba fuertemente con la oscuridad anterior. Asimismo, el viento, que había soplado con una ferocidad que hacía temblar cada parte de mi camión, cesó de golpe como si alguna fuerza invisible hubiera apagado su furia. El cambio fue tan abrupto y completo que por un momento me quedé sin aliento, asombrado por la tranquilidad que ahora envolvía todo a mi alrededor. Al mirar hacia atrás a través del espejo retrovisor, pude ver cómo las rocas que antes habían obstruido mi camino y amenazado con atraparme en una tumba de piedra, ahora volvían lentamente a su lugar original. Era como si estas enormes formaciones rocosas tuvieran vida propia y, habiendo evaluado y probado mi determinación, decidieran retroceder y permitirme pasar. La escena era tan surrealista que por un instante dudé de mi propia percepción, preguntándome si todo lo que había experimentado no había sido más que una ilusión creada por el aislamiento y el estrés del viaje. Pero la realidad del camino por delante, ahora claro y sin obstáculos, me devolvió al presente. A pesar de la calma recién encontrada, una sensación de vigilancia y cautela permaneció conmigo. No podía sacudirme completamente la impresión de que los elementos del desfiladero, tanto naturales como sobrenaturales, habían decidido, al menos por ahora, dejarme continuar mi viaje. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, una normalidad que contrastaba fuertemente con el terror visceral que había experimentado en el desfiladero del diablo. Aunque las rutas posteriores y las entregas se desarrollaron con la rutina habitual, la sombra del miedo que se había anidado en mi corazón durante aquellos momentos de incertidumbre nunca se disipó completamente. Continuó siendo trailero, recorriendo con mi camión las vastas y variadas carreteras de Marruecos, enfrentándome a desafíos diarios que antes habría considerado triviales en comparación. Sin embargo, hay un lugar al que nunca he vuelto, un tramo de carretera marcado por el terror y el misterio que decidí nunca más cruzar, el desfiladero del diablo. Algunas noches, particularmente aquellas en las que el viento arremete con fuerza contra las ventanas de mi modesta casa, sus ruidos y silbidos se transforman en mi imaginación. En esos momentos, me parece escuchar nuevamente aquellas voces etéreas y suplicantes que una vez me advirtieron en el desfiladero. Resuenan en mi mente, un sonido persistente que me recuerda que hay rincones en este mundo que desafían la lógica humana, lugares envueltos en misterios que ni la ciencia ni la razón pueden explicar. Estas voces, ya sean producto de mi mente o manifestaciones de algo genuinamente inexplicable, me sirven de constante recordatorio de mi frágil existencia y la presencia de fenómenos que están más allá del alcance de nuestra comprensión y control. Así,
Mientras continúo con mi vida y mi carrera, el recuerdo de aquel día en el desfiladero del diablo permanece conmigo, una marca indeleble en mi memoria que influye en cada decisión que tomo en la carretera. Me ha hecho más cauteloso, más consciente de las señales que el mundo a mi alrededor podría estar tratando de enviarme. En última instancia, ese evento transformador no solo ha cambiado la manera en que veo mi profesión, sino también cómo percibo el mundo. Un lugar vasto, misterioso y en ocasiones profundamente aterrador. Desde aquel inquietante encuentro en el desfiladero del diablo, mi perspectiva sobre muchos aspectos de la vida, especialmente sobre el respeto por las creencias y advertencias locales, se ha profundizado significativamente. Ahora, cuando me encuentro con jóvenes conductores llenos de entusiasmo y ansiosos por explorar cada rincón de las carreteras marroquíes, siempre les comparto con seriedad y un tono de advertencia sobre ese particular tramo de ruta. Les digo que no todos los caminos están destinados a ser recorridos y que a veces las leyendas y las advertencias que parecen meras supersticiones pueden tener un fondo de verdad que es mejor no ignorar. Cuando estos jóvenes me preguntan, con esa mezcla de curiosidad y escepticismo sobre el desfiladero del diablo, les aconsejo que respeten profundamente las advertencias de los locales. Les explico que en ciertas culturas las advertencias no son solo palabras, son lecciones aprendidas a través de experiencias duras y a menudo trágicas. Les cuento que, si alguna vez se encuentran en ese estrecho paso entre las imponentes montañas del Atlas, deberían estar muy atentos y receptivos a cualquier señal o anomalía. Les sugiero que escuchen las voces, si es que llegan a oírlas como yo lo hice, en ese lugar donde el viento y las rocas cuentan historias más antiguas que las carreteras que las atraviesan. Es prudente prestar atención a esos susurros del pasado. A diferencia de mí, que decidí ignorarlas hasta casi enfrentar consecuencias potencialmente fatales, quizás a ellos les convendría prestar oídos y, si las circunstancias lo ameritan, dar la vuelta y buscar una ruta alternativa. Porque en el fondo no hay entrega ni destino que valga la pena si el viaje pone en riesgo lo irreemplazable, la vida misma.